El siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Austrias. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española, alrededor de 1492, y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Fue un periodo histórico de relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española. De manera que se trató de un periodo esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración internacional. Dentro del siglo de oro español hubieron periodos estéticos. Uno de ellos fue el Renacimiento español, que tiene lugar entre el siglo XVI durante el reinado de los reyes católicos Carlos I y Felipe II, signada por una interpretación muy particular de las influencias italianas renacentistas en confluencia con formas estéticas propiamente ibéricas. Las figuras del Renacimiento español son las primeras en salir de los planteamientos medievales que fijaban un esquema feudal de monarca débil sobre nobleza poderosa y levantisca. La literatura renacentista. Esta formó parte de un movimiento más general del Renacimiento, que experimentó la cultura occidental en los siglos XV y XVI, aunque sus primeras manifestaciones pueden ser observadas en la Italia. Esta principalmente se caracterizó por la recuperación humanística de la literatura clásica grecolatina y se difundió con gran fuerza gracias a la intervención de la imprenta hacia 1450. Sus principales obras literarias y autores fueron Romeo y Julieta por William Shakespeare, El Príncipe por Nicolás Maquiavelo, El Doctor Faustus por Christopher Marlowe, Tragicomedia de Calisto y Melibea, Fernando de Rojas y El Paraíso Perdido, John Milton. El barroco. El barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura abarcando los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y América. En un principio, el término barroco tenía un matiz peyorativo, con el cual daba a entender su desmesura expresiva. El término barroco se utilizó por primera vez a mediados del siglo XVIII en pleno contexto de la Ilustración o el Iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. Los iluministas Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir el arte de ese periodo, pues lo consideraban estrambótico y confuso. Finalmente, podemos decir que el barroco también se le designa a aquello que es excesivamente recargado u ornamentado. El rococó. El rococó es un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Su precedente se sitúa en los inicios del siglo XVIII, coincidiendo con la regencia de Felipe de Orleans, cuando empezaron los tímidos cambios que anunciaban el final del estilo tardo barroco y su evolución hacia la expresión de un gusto más contemporáneo, independiente y hedonista, contrapuesto al artificial y flexible y ostentoso del reinato de Luis IV. Este estilo se expresa sobre todo en la pintura, la decoración, el mobiliario, la moda y en el diseño y la producción de objetos. Su presencia en la arquitectura y en la escultura es menor, puesto que su ámbito fundamental son los interiores. El rococó se caracterizó por intentar reflejar el aspecto agradable, exótico, sensual y refinado de las cosas, y casi no utiliza contrastes. El movimiento se presenta en casi todas las expresiones artísticas, ya que buscaba mostrar la vida aristocrática del momento y las relaciones sociales eran el eje principal de su estilo de vida ostentoso. La literatura barroca, como el resto de las artes, se desarrolló bajo preceptos políticos, absolutistas y religiosos contrarreformistas, y se caracterizó principalmente por el escepticismo y el pesimismo, con una visión de la vida planteada como lucha, sueño o mentira, donde todo es fugaz y perecedero, y donde la actitud frente a la vida es la duda o el desengaño, y la prudencia como norma de conducta. Sus principales obras y autores fueron Luis de Góngora, con la fábula de Polifemo y Galitea, Lope de Vega, con Fuente Ovejuna, Tirso de Molino, El burlador de Sevilla y Pedro Calderón de la Barca, La vida es un...
El siglo de oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los seres humanísticos, la cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela pintoresca, y sobre todo en la novela polifónica, cuya semilla representa el Quijote de Cervantes. La música, la pintura y la escultura fueron también importantes tendencias alimentadas por el gusto manierista, por la exageración de las formas y la abundancia del contenido, de donde provenía hoy en día el uso de la palabra barroco, es decir, recargado, así como los estilos arquitectónicos anticlasistas. Aunque el siglo de oro se relaciona usualmente con la literatura debido al legado universal de los autores más destacados, la realidad es que este periodo también implicó un florecimiento en otras expresiones artísticas, como la arquitectura, la pintura y el teatro. Las artes en el siglo de oro se desarrollan en un doble modelo, Italia y Flandes. Por la vía del encargo se introdujeron en España infinidad de obras de autores italianos, desde Tiziano a Bellarrovia. Los tratados arquitectónicos de Serlio y Vignola tuvieron asimismo una gran influencia técnica en España. Algunos temas de las obras de este siglo fueron en los países en los que triunfó la Contrarreforma destacan los temas religiosos en escultura y pintura, y en arquitectura iglesias, España e Italia. En los países con importantes clases medias como Inglaterra y las Provincias Unidas abandonaron las escenas cotidianas de la burguesía y paisajes. Debido a la escasez de pinturas clásicas, la pintura del Renacimiento no alcanzó su plenitud al mismo tiempo que la escultura a la arquitectura. Esta pintura se caracterizó por su aspecto equilibrado y suave. Los temas más importantes de este periodo son los religiosos, mitológicos y el retrato. La pintura del periodo barroco se caracteriza por el contraste de colores y los efectos de luz y sombras. Este último aspecto, cuando se exagera, se llama tenebrismo y sirve para crear drama, aparte del tema religioso que a veces se mezcla con la mitología. El barroco muestra en su pintura los tipos populares. El siglo XVI es llamado la Revolución de la Ciencia. Sus caracteres son bien conocidos. La demografía todavía descrita de Copérnico inició su transformación en mecánica celeste. La filosofía natural de origen clásico se vio desplazada por la física, cuyos conceptos y métodos básicos empezaron a formarse con claridad a partir de la generación de Galileo Galilei. La alquimia y la destilación y el paralelismo condujeron a la hidroquímica y las otras corrientes preparando la constitución de la química moderna. En los campos matemáticos se desarrollaron abiertamente a finales del siglo XV, principalmente en el álgebra lateral y los logaritmos, y aparecieron nuevos conceptos de la geografía y la geometría, y en el análisis iniciando así una nueva generación de la matemática. En la ciencia biológica se desarrollaron nuevas creaciones de la taxonomía natural. Se sentaron las bases de la fisiología experimental mediante los estudios anatómicos que continuaron con las líneas posbesanías e iniciaban la era de la indagación microscópica.